Cuando uno sueña con cosas inmensas, empiezas a adquirir miedos. Esos miedos son los miedos que te levantan de la cama. Y tú necesitas ciertas dosis de esos miedos para buscar la grandeza, Claro. para expandirte más allá de tus competencias. Si tu miedo no proviene de ahí, de ese deseo genuino de superación, entonces es muy probable que ese miedo tenga una raíz en cierta falacia. Puede ser la ausencia de fe, puede ser la ignorancia de tus dones, de la calidad de tus talentos. Hola amigos y seguidores de quienique.com, bienvenidos a este espacio en quienique.tv. Bueno amigos, les cuento que el próximo domingo 13 de junio tendremos la oportunidad de vivir una experiencia digital inolvidable. Se trata de Al Carajo al Miedo, esta conferencia vía streaming que viviremos de la mano del escritor, bestseller y líder del movimiento Inquebrantables, Daniel Javif, en el que nos dará esas herramientas para mandar al carajo de una vez al miedo. Y por eso en esta oportunidad tengo el honor y el placer de presentar en estos momentos a Daniel Javif, quien nos contará los detalles de esta gran experiencia. Daniel, bienvenido a quienique.com. Querido, muchas gracias. Gracias por la presentación, por el espacio y saludos a todo tu auditorio. Bueno, Daniel, pues bueno, contémosle a nuestros seguidores de qué se trata Al Carajo el Miedo, qué podremos vivir el 13 de junio. Hace ratito hacía una entrevista y la chica le puso pa'l carajo el miedo. Me gustó todavía más. Cámbiale el nombre. Pa'l carajo el miedo. Mira, es una reunión que no es un festejo, que no es entretenimiento, es una llamada de atención hacia la acción por el mundo voraz y mutante que nos espera, que cada día es más dantesco, más decadente en muchos sentidos. Y bueno, la intención es ir y analizar este monstruo de 1000 cabezas, que es el miedo. Analizarlo y leer el instructivo desde una perspectiva biológica, psicológica, espiritual, aprender a desmantelarlo, a intervenirlo, a descubrirlo, a desmembrarlo, aprender a utilizarlo también en nuestro favor, arrancar ciertos miedos que son paralizantes. Comprendemos, por supuesto, David, que el miedo es un fenómeno tan complejo que cuesta muchísimo precisarlo, ¿cierto? Porque se ha estudiado durante décadas y al día de hoy pues sigue siendo un completo acertijo, porque todos los procesos neuroquímicos, todas las respuestas biológicas que hay dentro de nosotros, las reacciones, sus causas, el diseño cerebral que hay adentro de nosotros. Es muy complejo, por supuesto, analizarlo en 3 horas, porque la ciencia lleva años analizándolo y apenas conocemos la más mínima parte del miedo. Pero lo que sí podemos entender es que el miedo es algo esencial para nuestra especie. Claro. Tan esencial como los sentidos, como el hambre. Si no fuera por el miedo, seríamos incapaces de reaccionar ante todos los peligros que nos acechan día por día. Y lo que yo quiero y deseo es poner en la mesa cierta cantidad de armas, un arsenal de armas y de herramientas que fungen como contrapeso a los miedos que nos acechan y que nos dejan encarcelados en estas madrigueras, ¿sabes? Y utilizar la motivación, la inspiración, el poder del impulso, aclarando, David, que esto no es una conferencia clínica, ni suplanta una terapia, es con propósitos educacionales, informativos y motivacionales. ¿Para qué? Para que, por supuesto, si tienes un trauma, una fobia, una depresión muy profunda, puedas adquirir herramientas y al mismo tiempo te encamines directamente hacia un profesional también de la salud. Claro. Entonces, es una combinación, yo soy solamente un instrumento auxiliar que ayuda a generar conciencia, a fomentar esta conciencia colectiva acerca del miedo y bueno, y también he tenido una experiencia muy profunda con el miedo durante muchos años en mi vida, así que hablo desde los hechos, no desde los supuestos. Y bueno, ¿cuál fue como ese hecho precisamente que tuvo que ver en motivarlo para hablar sobre el miedo, para presentar esta experiencia? Bueno, David,
tengo miedos como a las arañas, a los aviones. Tuve miedo cuando falleció mi padre. Eh, Tuve miedo hace 9 años que enfermé de Lyme disease y al día de hoy sigo luchando contra esta enfermedad. He tenido ataques de pánico antes de salir a hablar delante de 10,000 personas o 300,000 personas. He tenido miedo cuando me han asaltado y me han puesto una pistola en la cabeza. He Wow. tenido miedo a un diagnóstico de cáncer. No porque mis miedos sean más grandes que los miedos de aquellos que nos ven, pero también he tenido que decir al carajo el miedo, no puedo quedarme aquí. Claro. He tenido que aprender a modificar mi actitud en la forma en cómo abordo los miedos que me dejan estático, porque si me dejan estáticos estos miedos, esa pasividad se convierte en un culto para las peores ideas catastróficas. Prefiero andar muerto de miedo en la incertidumbre y saber que en la incertidumbre suelen salir los talentos más bellos que el ser humano tiene. La felicidad no perdona la cobardía, David. Es verdad. No perdona la cobardía. Y he sido cobarde muchas veces en mi vida, pero prefiero andar con miedo y convertirme en un valiente poco a poco, comprendiendo que los pasos que he dado con miedo son los pasos, pues yo creo que los pasos más dignos que he dado en mi vida, David. Claro. Bueno, ¿y por qué será que el miedo es como tan invasivo? ¿Cómo considera usted que este factor genera muchas veces actuar de ciertas X o Y formas en el actuar del ser humano, precisamente? Mira, es que el miedo, querido, busca protegernos. Es un mecanismo de defensa. ¿Por qué? Porque si volteas a ver a tus antepasados, pues tú no quieres saber si el jaguar que se está acercando a ti en la cueva viene en modo juguetón o viene a comerte. Huir siempre ha sido adaptativo. Por eso hemos podido construir sociedades, gracias también al miedo, ¿verdad? Y es algo que llevamos años aprendiendo. Años aprendiendo. ¿Por qué gritas cuando alguien te espanta? Es La una reacción, reacción. claro, pero es una reacción natural que está configurada, por supuesto, en tu cerebro para avisarle a otros que hay un mal que está a punto de suceder. Es parte de tu naturaleza gregaria. Después estos miedos se hacen brutalmente intensos y de ahí se derivan, por supuesto, otras cosas como la angustia, como el pánico, como la impotencia, la indefensión, el bloqueo de tu pensamiento lógico, el deterioro de la autoestima, el miedo al dolor, el miedo al fracaso, el miedo al éxito, a la soledad, a sentir. Te hace una bola, por supuesto, de nieve a las expectativas, el miedo al que dirán, el miedo a ser enjuiciado, el miedo a no cumplirle a mi papá, a mi mamá, a mi maestro, a mi jefe. Y nos hacemos un muégano de miedos y le entregas el control de tu vida a este miedo. ¡Fra! Claro. Y prácticamente, bueno, ¿cómo soltar esos miedos? Aunque ahorita Daniel con lo que nos dice es ese mecanismo de defensa, es ese impulso, pero a veces también tendríamos que soltarlo para desarrollar esas cosas y esos elementos que queremos y que de cierta forma nos va a hacer felices. Hay miedos, hay aspectos muy positivos del miedo, muy positivos del miedo. ¿Alguna vez soñaste con ganar un Pulitzer o con dar un speech en un premio Nobel? Nada más de imaginarlo sudas, ¿no? Dices, ¡ay! Claro. ¡Ay! Se te empieza así a mover el corazón y yo sería el secretario de prensa del presidente, ¿no? Y se te empieza a acelerar el corazón porque el corazón tiene la capacidad de viajar a ese futuro y vivir esa experiencia sin tan siquiera ir Y esa físicamente, ¿verdad? incertidumbre, de todos modos, porque uno, ¿qué hago? Claro, pero es hermosa, pero es un miedo que uno dice, estoy soñando grande. Ahora, has pensado en, bueno, pues yo quisiera escribir un artículo para tal, ¿y te da miedo? No. Cuando uno sueña con cosas inmensas, empiezas a adquirir miedos. Esos miedos son los miedos que te levantan de la cama. Son los miedos que te levantan de la cama y tú necesitas ciertas dosis de esos miedos para buscar la grandeza, Claro. para expandirte más allá de tus competencias.
Si tu miedo no proviene de ahí, de ese deseo genuino de superación, entonces es muy probable que ese miedo tenga una raíz en cierta falacia. Ujú. Puede ser la ausencia de fe, puede ser la ignorancia de tus dones, de la calidad de tus talentos, puede ser que no sepas cuáles son todas tus virtudes, puede ser que no te sepas valorar, puede ser que te han valuado en un lugar equivocado y tú sí te sepas valorar y has perdido tu sentido del valor porque las personas con las que trabajas no saben incentivarte y te atascan de sentimientos de ineptitud. Por eso yo lo que hago en estas charlas, no puedo pretender conocer los problemas absolutamente de Claro. todos, por eso hablo de estas herramientas que no son generales, nada más. Oye, si vamos a cocinar, te voy a hablar de los ingredientes, te voy a hablar de mi sazón, te voy a hablar de cómo mezclo yo las cosas. Ahora ponle tú tus ingredientes, querido. Ya cada uno le mete su sazón, precisamente. Claro, porque la vida pues lleva muchos ingredientes, sobre todo lleva huevos. Sí, y ojalá revolverlos para que... Sobre todo lleva huevos. Claro, bueno, entonces aquí es interesante porque es ver desde ese aspecto que nos dice Daniel, el miedo positivo. Eso es lo que me ha llamado mucho la atención, verlo Mira, desde ese lado. más que ver el miedo positivo es analizar de forma individual cada uno de nuestros miedos. Ahora, hay herramientas que se pueden aplicar a un centenar de miedos. O sea, si yo tengo miedo a hablar en un escenario, por ejemplo, me trago, me paniqueo porque tengo que dar un mensaje en mi A compañía. mí me ha pasado. Claro, papito, claro. Bueno, para eso funciona la creatividad. Hay una técnica que se llama transformación de escenarios, que es maravillosa. La misma creatividad que te destruye, imaginando el caos que pudiera suceder en el momento en que das el paso y empiezas a hablar y que tú te sientes que vomitas, que te orinas, que ya la cagaste y que en ese momento vas a perder tu trabajo. Es la misma creatividad que te puede permitir encontrar el camino para que eso no suceda. Tú imaginas aplaudiéndote, no para negar la realidad, pero transformas un escenario porque intervienes, gracias a la creatividad, intervienes una realidad. Eso es lo que hacen los grandes soñadores y los grandes inventores, ¿me explico? O sea, ponte a pensar en el telégrafo. O sea, que te llegaran a decir, mira, hace 20 años vas a tener la capacidad de hacer una entrevista a miles de kilómetros a través de Zoom y todo. Pero, claro, uno no admira a los realistas, uno admira a los que utilizan esta dimensión creativa de la cual todos somos dueños. No, yo no soy creativo. Háblame de cuando te has querido vengar, por favor. Wow. ¿Te has querido vengar? Algunas veces sí, no se lo niego. ¿Qué tan No se lo creativo te niego. pones, brother? ¿Qué tan creativo te pones? Todos Muchísimo. somos unas Ahí sí máquinas. empieza a volar la imaginación Imagínate que intensamente. pusieras esa misma energía en pro de tus metas. Serías condenado al éxito, David. Condenado al éxito, porque la violencia que se genera en la venganza te moviliza. El odio moviliza mucho más, por supuesto, que el amor. Pero si uno entrena, por supuesto, su mente, si uno entrena su corazón, tiene la capacidad de transformar esos escenarios. Yo me he visualizado más allá de estas técnicas que se sustentan en el Internet, que son medio esotéricas y místicas, ¿no? La visualización es real, porque la visualización forma parte de una intuición. Solamente aquellos que se anticipan con la creatividad ven venir un tren a miles de kilómetros y sin tan siquiera haber escuchado las vías del tren. Eso es lo que hacían los tremendos navegantes, por supuesto, hace 500, 400 años. Ellos sentían el viento y decían, va a llover, ahí viene la tormenta. La habían sentido tantas veces que tenían la capacidad de anticiparse, y esa es una capacidad que pocas veces, una virtud que pocas veces se entrena, nuestra capacidad de anticiparnos a las tragedias. O sea que aquí es la capacidad de ser precisamente capaces y valientes para desarrollar y enfrentar ese... Sí, señor. Hay muchas herramientas, muchas técnicas que están a nuestro servicio. Muchas. Aprender a utilizar nuestro lenguaje, modificar las palabras, entender de dónde nacen estas reacciones que van más allá, por supuesto, de la biología. ¿Por qué tengo estos sentimientos? ¿Por qué sudo? ¿Por qué me avergüenzo? ¿Por qué me pongo rojo? ¿Por qué cuando me da un miedo me orino? Eso de que me cago de miedo es literal y es una reacción
es una reacción biológica. Exacto. Por Yo supuesto. sudo frío, por ejemplo, cuando tengo ¿Por qué miedo. corres más rápido cuando tienes miedo? Porque toda la sangre, toda tu energía La está adrenalina. dispuesta a tu supervivencia, ¿cierto? Ahí, eso. Claro, Daniel. Bueno, pues recordémosle aquí a nuestros seguidores cómo podemos acceder, cómo podemos estar en contacto con usted el próximo 13 de junio. Bueno, es a través de www.danieljavis.com. Ahí pueden adquirir los tickets. Están en $20, querido. Considero que son accesibles, por supuesto. Son 3 horas de entrenamiento. La van a poder ver durante 48 horas. No quiero ser insensible con el asunto del precio, porque comprendo que hay personas que han sido golpeadas económicamente muy duras y para eso también, por supuesto, hemos ayudado a miles de personas de forma gratuita también para que ingresen. Pero creo que vale la pena. Creo que es un momento bueno de entrenamiento que genera valor y significado. Yo también he tenido que decidir en dónde poner mi tiempo, en dónde poner mi dinero. Pero al fin y al cabo siempre comprendí que si pongo mi dinero en una botella de alcohol, pues eso pierde su valor en los próximos 35 segundos y me llenará de un placer muy corto. Claro. Prefiero ya invertir, por supuesto, en aquellas cosas que me generen valor y un valor prolongado, que me lleven a ser mejor. Claro, pues bueno amigos, ya lo saben, pues este 13 de junio, la verdad, muy económico, un valor para que todos podamos tener el acceso a esta gran conferencia y bueno, conozcamos estas herramientas y cómo mandar al carajo de una vez al miedo. Sí, señor, al carajo el miedo. David, muchas gracias. Gracias a ti y a toda tu gente que me permite mandar este mensaje. Claro, Daniel, pues muchísimas gracias a usted y pues quisiera que antes de despedirlo envíen un mensaje a nuestros seguidores en quienique.com. Bueno, nada, vamos a vernos este 13 de junio para ponernos frente a frente a nuestros temores, a nuestros terrores, a nuestros resentimientos, entendiendo que todo lo que hemos perdido lo podemos recuperar al doble. Y si son colombianos, todavía más. Vamos a recordar todo lo bueno de Colombia, su merengue, su cumbia, su salsa, su comida, sus montañas, sus cauces, todo, por favor. Vamos a enfocarnos en lo bueno en este día y denme la oportunidad de servirles genuinamente.